Gabriel Vera de este lado. El día de hoy les voy a explicar un poco sobre las propiedades de los materiales moleculares covalentes y los materiales reticulares covalentes. Las propiedades físicas de cualquier material que ustedes puedan tener en la vida real, dependen única y exclusivamente de la manera en la que los electrones interactúan entre ellos. Es decir, los electrones que componen a los átomos que componen a estos materiales, interactúan de cierta manera y son los que definen las propiedades. Las fuerzas de Van der Waals también son consecuencia de la correlación y de la existencia de los electrones mismos, de la manera en la que interactúan estos electrones. Entonces, ¿cuáles son las diferencias principales entre una molécula y una red? Mal llamadas redes reticulares. Una red reticular es como decir subir para arriba. Una retícula por definición es una red, o una red por definición es una retícula. Entonces, un material molecular es aquel que está compuesto por distintas moléculas unidas por interacciones intermoleculares, como por ejemplo el azúcar o como por ejemplo el yodo. Que si bien podrían formar estructuras pseudocristalinas, al final del día, si yo los caliento, voy a poderlos separar en distintas moléculas de yodo o distintas moléculas de algún azúcar que sean de mi preferencia. Esos son los materiales moleculares. Mediante procesos físicos los puedo separar en moléculas. Pero en el caso de los materiales reticulares, si yo los caliento, mediante un proceso físico, es imposible separarlos en moléculas. Voy a romper esa red, yo puedo romper esa red, pero siempre va a ser justamente eso, va a ser una red. Yo no lo puedo separar en átomos de carbono para el caso del diamante, o átomos de silicio, o moléculas de dióxido de silicio, porque no son moléculas. Si bien la fórmula mínima del dióxido de silicio es SiO2, eso no quiere decir que yo lo pueda separar en moléculas de SiO2, porque no son moléculas, son redes de oxígeno, silicio, oxígeno, silicio, oxígeno, silicio, en principio infinitas. Realmente no son infinitas, sus límites son el tamaño que pueda tener un grano de arena, o algún cristal o lo que sea, pero esas son las diferencias principales entre un material molecular y un material reticular. Ahora, respecto a los materiales moleculares, se caracterizan por tener bajas temperaturas de fusión o de ebullición. Y digo de fusión o de ebullición porque, dadas las condiciones de temperatura y presión, yo los puedo encontrar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Por ejemplo, el agua. El agua es un material molecular, que si bien congelado forma cristales, es interesante, dependiendo de las condiciones de temperatura y presión, yo puedo tener agua sólida, un cubo de hielo, agua líquida, un vaso de agua, o agua gaseosa, vapor de agua, Típicamente los materiales moleculares tienen temperaturas de ebullición o de fusión menores a 300 grados. Eso es lo que se considera, de acuerdo a lo reportado en la literatura, como una temperatura de fusión o de ebullición baja. Cuando alguien dice es que es baja su temperatura de fusión o de ebullición, comúnmente se refieren a que es menor a 300 grados Celsius. Son blandos, típicamente son blandos o frágiles, porque nótese que las estructuras están unidas por interacciones intermoleculares. Son moléculas diferentes unidas entre sí. Eso quiere decir que yo los puedo fácilmente romper y separar estas moléculas, ¿vale? Suelen ser solubles en agua, pero en general ningún material molecular soluble en agua va a conducir la electricidad, y esa es la manera en la que ustedes los pueden identificar, con una baja temperatura de fusión o de ebullición, y cuando ustedes los disuelven en agua, si es que son solubles en agua, porque pueden no ser solubles en agua, no van a conducir la electricidad. Y esas son como las propiedades más generales de los materiales moleculares. No se vayan con la finta, repito, el que sean materiales moleculares no quiere decir que no puedan formar cristales. Un cristal es aquello, en términos muy simples, sin meternos en las leyes de Curie, es un material que puede tener, o cualquier cosa que tenga una estructura tridimensional perfectamente organizada. Por ejemplo, las moléculas de agua, yo las congelo, tienen una estructura tridimensional perfectamente organizada y perfectamente bien definida, y se podría decir que es un cristal molecular porque está compuesto por moléculas. En el caso de un cristal de diamante, un diamante también es un cristal porque tiene una estructura tridimensional perfectamente bien organizada, pero no son moléculas, son puros átomos, y ese sería un material reticular. El material en sí es una red. Dada la estructura interna, típicamente van a tener altas temperaturas simplemente de fusión, porque casi todos, si ves que todos los materiales reticulares son tan estables, dada la naturaleza de sus enlaces, la naturaleza multidireccional de los enlaces que componen su estructura interna, que son sus temperaturas de fusión muy altas.
típicamente son superiores a los 300 grados Celsius. Por ejemplo, el grafito y el carbono superan fácilmente los 2500 grados Celsius, ¿ok? Suelen ser muy duros, ¿ok? Como por ejemplo el diamante o el dióxido de silicio. Son insolubles en agua, sí o sí, lo vean por donde lo vean, ¿ok? Y pese a que muchas veces suelen decir que todos los materiales reticulares covalentes son aislantes, en este caso no. Yo puedo tener el grafito y el grafeno, que son redes, ¿ok? Y son conductoras de electricidad, ¿vale? Entonces, no se vayan con la finta, ¿vale? Y pues, como les decía, son sólidos. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado y que les haya quedado claro. Cualquier duda o cualquier cosa que deseen, en la que deseen que abunde, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Mi nombre es Gabriel, sean felices.